¿Sabías que una sola gota de LSD puede alterar tu percepción del mundo por horas? Desde visiones caleidoscópicas hasta experiencias espirituales profundas, el LSD ha fascinado a científicos, artistas y buscadores de conciencia por décadas. Pero, ¿qué es exactamente esta sustancia? ¿Cómo afecta tu mente y cuerpo? En este video exploraremos todo lo que necesitas saber sobre el LSD, su origen, sus efectos y los riesgos asociados a su consumo. Todo comenzó en 1938, cuando un químico suizo llamado Albert Hofmann sintetizó el LSD-25, buscando un estimulante respiratorio. Sin embargo, su potencial pasó desapercibido hasta que, 5 años después, Hofmann ingirió accidentalmente una dosis mínima y experimentó el primer viaje de la historia. Este momento cambió para siempre nuestra comprensión de la mente humana. Durante los años 60, el LSD fue catapultado a la fama gracias al movimiento hippie y a figuras como Timothy Leary, quien lo promocionó como una herramienta para la expansión de la conciencia. Hoy en día, el LSD sigue siendo un tema controversial, pero también un objeto de estudio en investigaciones científicas y terapias alternativas. En este video, entenderemos qué es el LSD en detalle, cómo funciona el cerebro, qué efectos puede provocar y cuáles son los riesgos y precauciones que deben tomarse. Además, exploraremos su uso terapéutico y su impacto en la cultura. Si alguna vez has tenido curiosidad sobre esta sustancia, quédate hasta el final, porque aquí obtendrás toda la información que necesitas. Todo comienza en 1938, en los laboratorios de la farmacéutica suiza Sandoz, cuando el químico Albert Hofmann sintetizó por primera vez la molécula LSD-25. Hofmann buscaba desarrollar un estimulante respiratorio derivado del ácido lisérgico, una sustancia obtenida del hongo Erot, que crece en el centeno. Sin embargo, los experimentos iniciales no arrojaron resultados prometedores y el LSD fue archivado como un compuesto más sin mayor relevancia. 5 años después, en 1943, Hofmann decidió revisar el LSD-25 nuevamente. Durante sus pruebas, ingirió accidentalmente una pequeña cantidad, lo suficiente para desencadenar una experiencia totalmente inédita en la ciencia. El primer viaje con LSD registrado en la historia. Hofmann relató que se sintió mareado, con percepciones distorsionadas, y tuvo que regresar a casa en bicicleta. Ese evento se conmemora como el Día de la Bicicleta o Bicycle Day, celebrado cada 19 de abril por psiconautas de todo el mundo. A partir de los años 50 y 60, el LSD dejó de ser solo una curiosidad científica para convertirse en un símbolo del movimiento contracultural. Fue especialmente popular entre los jóvenes que buscaban romper con los valores tradicionales, encontrar nuevas formas de ver el mundo y expandir su conciencia. La famosa frase del psicólogo Timothy Leary, "Turn off, tune in y drop out", resonó como un llamado a usar el LSD para liberarse de las normas sociales. El LSD se convirtió en el motor de eventos culturales icónicos como el Festival de Woodstock, donde música, arte y psicodelia convergieron en una celebración masiva de libertad y conexión. Sin embargo, no todo fue paz y amor. Mientras algunos promovían el LSD como una herramienta espiritual, el gobierno de Estados Unidos comenzó a realizar experimentos secretos con esta sustancia. Durante la Guerra Fría, la CIA inició el infame proyecto MK-Ultra, un programa de control mental que usó LSD en experimentos con personas no voluntarias, causando daños psicológicos irreparables en muchos casos. A la par, el LSD
También se investigó en entornos terapéuticos, donde algunos psiquiatras lo consideraban prometedor para tratar trastornos como la depresión, el alcoholismo y el estrés postraumático. Sin embargo, los efectos impredecibles y la creciente preocupación pública llevaron a la prohibición del LSD a finales de los años 60. Así, el LSD pasó de ser un experimento de laboratorio a convertirse en un motor de cambio cultural y un objeto de fascinación y controversia. Su historia refleja tanto la búsqueda humana por la trascendencia como los peligros de una sustancia mal comprendida y mal utilizada. El LSD, conocido científicamente como dietilamida del ácido lisérgico, es una sustancia semisintética. Esta molécula tiene la capacidad de alterar la forma en que procesamos la información sensorial y emocional, dando lugar a experiencias profundamente transformadoras. El LSD se presenta en diversas formas, siendo las más comunes las siguientes. Papel secante. Fragmentos de papel absorbente impregnados con la sustancia. Suelen venir en estampillas con diseños psicodélicos. Líquido. Dosis concentradas en forma líquida, administradas mediante un gotero. Cápsulas o tabletas, menos comunes, pero también disponibles en algunos círculos. Una dosis típica es extremadamente pequeña, de entre 50 y 200 microgramos, lo que hace que medirla sea complicado. Por eso, el consumo sin saber la dosis exacta puede ser riesgoso. El LSD interactúa principalmente con los receptores de serotonina en el cerebro, un neurotransmisor crucial para la regulación del estado de ánimo, la percepción y el control emocional. Al unirse a estos receptores, el LSD altera los patrones normales de procesamiento de la información, generando una experiencia subjetiva que desafía las leyes habituales de la percepción. Bajo los efectos del LSD, el cerebro puede generar sinestesia, por ejemplo, ver sonidos o sentir colores, y provocar una disolución del ego, es decir, la sensación de que los límites entre el yo y el entorno desaparecen. Percepción sensorial. Los colores se ven más brillantes, los sonidos más intensos y las texturas parecen cobrar vida. Algunas personas experimentan alucinaciones visuales o ven patrones caleidoscópicos, incluso con los ojos cerrados. Percepción emocional. Las emociones pueden intensificarse. Algunos usuarios sienten euforia, amor universal o nostalgia, pero también pueden experimentar ansiedad o miedo si el contexto no es adecuado. Cognición. El pensamiento se vuelve más abstracto y fluido. Esto puede llevar a descubrimientos personales o a la sensación de comprender el mundo de manera más profunda. Sin embargo, también puede generar confusión o pensamientos obsesivos durante lo que se conoce como un mal viaje. El LSD es una sustancia compleja, capaz de alterar la mente y la percepción de maneras sorprendentes. Sin embargo, sus efectos no son predecibles y dependen de factores como la dosis, el estado mental del usuario y el entorno en el que se consume. Por eso, quienes deciden explorar esta sustancia deben hacerlo con precaución y respeto. Bajo los efectos del LSD, los colores se vuelven más intensos, las formas parecen fluidas y cambiantes, y la realidad cotidiana adquiere un matiz fantástico. También puede presentarse sinestesia, una condición en la que los sentidos se cruzan, permitiendo escuchar colores o ver sonidos. Muchos usuarios
describen un sentimiento profundo de unidad con el universo, donde las barreras entre uno mismo y los demás se disuelven. Esta sensación es a menudo comparada con experiencias místicas o espirituales. El LSD también ha sido asociado con una mayor creatividad, proporcionando nuevas perspectivas y desbloqueando ideas que no se habrían considerado en un estado mental habitual. Por esta razón, muchos artistas y científicos han explorado esta sustancia en busca de inspiración. Uno de los mayores riesgos es lo que se conoce como un mal viaje, donde el usuario experimenta ansiedad extrema, paranoia o pensamientos repetitivos negativos. Esta experiencia puede ser aterradora y difícil de manejar sin el apoyo adecuado. Durante un viaje, algunas personas pueden sentir que han perdido completamente el contacto con la realidad, entrando en un estado de disociación donde se sienten desconectadas de su cuerpo o identidad. En algunos casos, los usuarios experimentan flashbacks, donde los efectos del LSD regresan temporalmente días o incluso semanas después del consumo. En situaciones más serias, pueden desarrollar un trastorno llamado trastorno perceptivo persistente por alucinógenos, donde las alteraciones visuales persisten indefinidamente. El viaje con LSD es extenso, generalmente dura entre 8 y 12 horas, con los efectos más intensos ocurriendo en las primeras 4 horas. Esto significa que es fundamental elegir cuidadosamente cuándo y dónde consumirlo. El concepto de set and sitting es clave para una experiencia segura con LSD. Set se refiere al estado mental del usuario antes del consumo. Es importante estar relajado y sin ansiedad. Sitting hace referencia al entorno físico que debe ser cómodo y seguro para reducir las posibilidades de un mal viaje. Aunque el LSD no es adictivo, el uso frecuente genera una tolerancia rápida, lo que significa que la persona necesita dosis mayores para obtener el mismo efecto, aumentando los riesgos. Las personas con antecedentes de trastornos mentales como esquizofrenia o trastorno bipolar tienen un mayor riesgo de experimentar efectos negativos graves, ya que el LSD puede intensificar los síntomas de estas condiciones. El LSD puede ser una herramienta poderosa para la exploración de la mente, pero su consumo requiere precaución y preparación. Comprender los riesgos y tomar medidas preventivas es fundamental para evitar consecuencias negativas. Después de décadas de estigmatización, el LSD está viviendo un renacimiento científico. Investigaciones recientes en instituciones como la Universidad de Johns Hopkins en el Imperial College London exploran su potencial para tratar condiciones complejas como la depresión resistente, ansiedad en pacientes terminales y adicciones al alcohol y otras sustancias. Estos estudios han encontrado que el LSD, al ser administrado en entornos controlados y con acompañamiento terapéutico, puede ayudar a las personas a procesar traumas, reducir miedos y encontrar nuevos significados en su vida. Otra tendencia creciente es la práctica de la microdosis, que consiste en consumir pequeñas cantidades de LSD, generalmente de 5 a 10 microgramos, que no provocan efectos psicodélicos intensos. Quienes practican la microdosis afirman que mejora su creatividad, enfoque, bienestar emocional y reduce la ansiedad. Sin embargo, aunque las experiencias anecdóticas son prometedoras, los estudios científicos sobre la efectividad de la microdosis aún son limitados. Se encuentran en sus primeras fases. A pesar de su potencial terapéutico,
El LSD sigue siendo ilegal en la mayoría de los países. Fue incluido en las listas de sustancias prohibidas en los años 70, durante la guerra contra las drogas. Sin embargo, en países como Suiza se permiten algunos estudios clínicos con la sustancia y en ciudades de Estados Unidos como Oakland y Denver se han despenalizado algunos psicodélicos en los últimos años. Aunque aún falta camino por recorrer, organizaciones como MAPS trabajan activamente para cambiar la percepción pública y facilitar el acceso legal al uso terapéutico de estas sustancias. En resumen, el LSD ya no es visto exclusivamente como una droga recreativa, sino como una posible herramienta para la salud mental y el bienestar. Aunque su uso terapéutico aún enfrenta barreras legales, cada vez más investigaciones sugieren que estamos en la antesala de una revolución psicodélica que podría cambiar la manera en que tratamos enfermedades mentales complejas. El LSD es una poderosa herramienta que puede abrir puertas hacia nuevas formas de ver el mundo, pero también debe ser tratado con respeto y precaución. No se trata solo de consumir una sustancia, sino de entender el contexto y la intención detrás de su uso. Si este tema te ha parecido interesante, dale like, suscríbete y comparte este video con quienes creas que también disfrutarían aprender sobre estos temas. Nos vemos en el próximo viaje de conocimiento.